Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén todos genial y listos para sumergirnos juntos en un tema que sí que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, las series turcas. Hoy vamos a hablar de esas miniseries turcas que te atrapan desde el primer minuto, que te dejan con el corazón en un puño y que, lo mejor de todo, tienen esos subtítulos que aparecen rápidamente para que no te pierdas ni una sola palabra. Sí, esas series que te hacen trasnochar, que te hacen cancelar planes y que te hacen sentir mil emociones diferentes en cada capítulo. Si eres como yo y te encanta descubrir joyas ocultas en el mundo de las series turcas, este es tu vídeo. Porque vamos a repasar algunas de mis favoritas, esas que me han tenido enganchada a la pantalla y que sé que también te van a encantar. Además, les voy a contar algunos trucos para encontrar esas versiones con subtítulos rápidos, porque sé lo frustrante que es tener que pausar cada 2 segundos para poder seguir la trama. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si este tipo de contenido les gusta, si disfrutan de las recomendaciones de series y si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y a mí me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, un clic y formen parte de esta gran familia de seriéfilos turcos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mundo de pasión, drama y subtítulos veloces. Prepara las palomitas, acomódate en el sofá y prepárate para descubrir tus próximas obsesiones turcas. *** Miniserie 1. Alef, un thriller policíaco que te transportará a Estambul. ***. La primera miniserie que quiero recomendarles es una que me tuvo al borde del asiento de principio a fin. Se llama Alef. Sí, así, con F al final. No se confundan con la letra del alfabeto hebreo. Es un thriller policíaco oscuro y muy bien producido que te va a enganchar desde el primer momento. La historia sigue a dos detectives, uno veterano y otro joven y ambicioso, que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul. Lo que empieza como una investigación rutinaria, pronto se convierte en una carrera contra el tiempo para detener a un asesino en serie que parece estar siguiendo un antiguo ritual cabalístico. Lo que más me gustó de Alef es la ambientación. Estambul se convierte en un personaje más de la serie, con sus calles laberínticas, sus mezquitas milenarias y su atmósfera misteriosa. La fotografía es impecable y la banda sonora te mete de lleno en la tensión de la historia. Imagínense escenas grabadas en el Gran Bazar, en la Mezquita Azul, con esos planos aéreos que te muestran la inmensidad de la ciudad. Es un espectáculo visual que complementa a la perfección la trama. Además, las actuaciones son excelentes. Los dos protagonistas tienen una química increíble y te crees por completo sus personajes. El detective veterano, interpretado por Kenan İmirzalıoğlu, transmite esa sabiduría y cansancio que da la experiencia, mientras que el joven detective, interpretado por Ahmet Mumtaz Taylan, aporta esa energía y ambición que lo impulsa a resolver el caso. La dinámica entre ellos es uno de los puntos fuertes de la serie. Sus diálogos, sus miradas, todo contribuye a crear una atmósfera de tensión y misterio. Y por supuesto, lo más importante para nosotros, los subtítulos suelen ser bastante rápidos y legibles. Así que no tendrás que esforzarte demasiado para seguir la trama. La puedes encontrar en plataformas de streaming bajo demanda, aunque a veces hay que bucear un poquito. Y si no, ya saben, los grupos de fans en redes sociales son una mina de oro para encontrar este tipo de series con subtítulos bien hechos. Alef no es solo un thriller policíaco, es una serie que te invita a explorar la historia y la cultura de Estambul. Los asesinatos rituales están relacionados con antiguas prácticas cabalísticas, lo que le da a la serie un toque esotérico y misterioso. Los detectives tienen que investigar a fondo la historia de la ciudad para entender los motivos del asesino. Esto nos permite a nosotros, los espectadores, aprender sobre la historia de Estambul de una manera entretenida y emocionante. En resumen, Alef es una miniserie que no te puedes perder si te gustan los thrillers policíacos con una buena ambientación, actuaciones sólidas y una trama intrigante. Y lo mejor de todo es que los subtítulos son rápidos y fáciles de entender, lo que te permitirá disfrutar de la serie sin interrupciones. *** Miniserie 2. Persona, un drama psicológico que desafiará tu mente. ***. La siguiente miniserie que les quiero recomendar es un poco diferente. Se llama Persona, y es un drama psicológico que te va a hacer pensar y reflexionar.
La historia gira en torno a una joven llamada Nebra que sufre de un trastorno de personalidad múltiple. Cada una de sus personalidades tiene una historia diferente y una forma de ver el mundo. A medida que Nebra intenta controlar sus personalidades y descubrir la verdad sobre su pasado, se verá envuelta en una trama de secretos, mentiras y traiciones. Persona es una serie muy introspectiva que explora temas como la identidad, la salud mental y la complejidad de la psique humana. No esperen acción trepidante ni giros inesperados cada 5 minutos. Persona es una serie que se toma su tiempo para desarrollar los personajes y explorar sus emociones. Es una serie que te obliga a reflexionar sobre tu propia identidad y sobre la manera en que te relacionas con el mundo. La actuación de la protagonista, que interpreta a todas las personalidades de Nebra, es simplemente impresionante. Es capaz de transformarse por completo en cada una de ellas y te hace sentir empatía por cada una de sus historias. Imaginen el reto que supone interpretar a un personaje con múltiples personalidades. Cada una de ellas tiene una voz diferente, una forma de moverse diferente, una manera de pensar diferente. La actriz logra capturar la esencia de cada personalidad de una manera convincente y conmovedora. Además, la serie tiene un ritmo pausado y reflexivo que te permite conectar con los personajes y reflexionar sobre los temas que plantea. Es una serie para ver con calma, sin distracciones, para poder apreciar todos los matices de la historia. No es una serie para ver mientras haces otras cosas. Es una serie para sumergirte en ella y dejarte llevar por las emociones de los personajes. En cuanto a los subtítulos, suelen ser bastante buenos, aunque a veces la jerga psicológica puede ser un poco difícil de entender. Pero no se preocupen, si se pierden algo siempre pueden volver a ver la escena. Persona es una serie que recompensa la atención y la paciencia. Cada detalle, cada diálogo, cada escena tiene un significado que contribuye a la comprensión de la historia. Si te gustan los dramas psicológicos que te hacen pensar y reflexionar, Persona es una miniserie que no te puedes perder. Es una serie que te desafiará a cuestionar tus propias ideas sobre la identidad y la salud mental. Es una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. *** miniserie 3, Immortals vampiros con sabor turco ***. Otra joyita que les recomiendo es Immortals o Yaşamayanlar en turco. Si les gustan las historias de vampiros con un toque turco, esta es para ustedes. Se centra en Mia, una joven convertida en vampiro, que busca vengarse del vampiro que la transformó. La serie tiene mucha acción, efectos especiales decentes para ser una producción turca, y una historia interesante que mezcla elementos del folclore turco con la mitología vampírica. Immortals es una serie que no se toma demasiado en serio a sí misma. Es una serie que sabe lo que es y no pretende ser otra cosa. Es una serie de entretenimiento puro y duro, con acción, romance y drama a partes iguales. Si buscas una serie para desconectar y pasar un buen rato, Immortals es una excelente opción. Lo que más me gusta de Immortals es que no se toma demasiado en serio. Es una serie entretenida y divertida que te va a hacer pasar un buen rato. Además, los actores están geniales y la química entre ellos es muy buena. El personaje de Mia, interpretado por Elçin Sangu, es una heroína fuerte e independiente que no se deja intimidar por nadie. El personaje del vampiro Dmitri, interpretado por Kerem Bürsin, es un villano carismático y atractivo que te hace dudar de si realmente quieres que Mia lo derrote. Y sí, los subtítulos suelen ser bastante rápidos y fáciles de entender, aunque a veces hay algunas expresiones turcas que pueden ser un poco complicadas. Pero nada que no se pueda solucionar con una búsqueda rápida en Google. La puedes encontrar en Netflix, así que es súper fácil de acceder. Immortals es una serie que se diferencia de otras series de vampiros por su ambientación turca. La serie está ambientada en Estambul, lo que le da un toque exótico y misterioso. La serie también incorpora elementos del folclore turco como la figura del jin, un espíritu que puede conceder deseos. Esta combinación de elementos hace que Immortals sea una serie única y original. En resumen, Immortals es una miniserie que no te puedes perder si te gustan las historias de vampiros con un toque turco. Es una serie entretenida y divertida que te va a hacer pasar un buen rato. Y lo mejor de todo es que los subtítulos son rápidos y fáciles de entender, lo que te permitirá disfrutar de la serie sin interrupciones. *** miniserie 4, Buyuk Surgun Kafkasia, un viaje épico a la historia otomana ***. Ahora, vamos con una miniserie que es pura adrenalina,
Buyuk Surgun Kafkasia. Esta serie histórica nos transporta a la época del Imperio Otomano y la Primera Guerra Mundial, centrado en la difícil situación de los turcos mesgetios que fueron deportados de la región del Cáucaso. Si les gusta la historia, las batallas épicas y las historias de supervivencia, esta es una opción excelente. Buyuk Surgun Kafkasia es una serie que te sumerge en un mundo de intrigas políticas, conflictos bélicos y tragedias personales. La serie narra la historia de un pueblo que se ve obligado a abandonar su hogar y enfrentarse a la adversidad. Es una historia de valentía, resistencia y esperanza. Prepárense para ver paisajes impresionantes, vestuarios de época detallados y una trama llena de intrigas y giros inesperados. La serie fue filmada en locaciones reales, lo que le da un toque de autenticidad y realismo. Los vestuarios de época son impecables y reflejan la cultura y las costumbres de la época. La trama está llena de intrigas y giros inesperados que te mantendrán enganchado hasta el final. La serie es bastante emotiva y te hace reflexionar sobre las consecuencias de la guerra y la importancia de la identidad cultural. Buyuk Surgun Kafkasia es una serie que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre la condición humana. Es una serie que te recordará la importancia de la paz y la tolerancia. En cuanto a los subtítulos, es posible que tengan que buscarla un poco, ya que no es tan fácil de encontrar en las plataformas de streaming más populares. Pero si la encuentran, asegúrense de que tenga subtítulos de buena calidad y que aparezcan rápido, porque la trama es un poco compleja y no querrán perderse ningún detalle. Les recomiendo buscar en grupos de fans en redes sociales o en plataformas especializadas en series turcas. Buyuk Surgun Kafkasia es una serie que te permitirá aprender sobre un episodio poco conocido de la historia otomana. La serie te mostrará la difícil situación de los turcos mesgetios y te hará reflexionar sobre las consecuencias de la guerra y la importancia de la identidad cultural. Es una serie que te enriquecerá culturalmente y te hará pensar. En resumen, Buyuk Surgun Kafkasia es una miniserie que no te puedes perder si te gusta la historia, las batallas épicas y las historias de supervivencia. Es una serie emotiva y reflexiva que te tocará el corazón y te hará pensar. Y si encuentras una versión con subtítulos rápidos y de buena calidad, podrás disfrutar de la serie sin interrupciones. *** Miniserie 5, 7 Youth, un abanico de emociones en cada episodio ***. Y por último, pero no menos importante, les quiero recomendar una miniserie que es un poco más ligera, pero igual de adictiva, 7 Youth o 7 Faces. Esta es una serie de antología, lo que significa que cada episodio cuenta una historia diferente con personajes diferentes. Lo que une a todos los episodios es que exploran diferentes facetas de la condición humana, como el amor, la amistad, la traición, la venganza y el perdón. 7 Youth es una serie muy variada que te va a sorprender en cada episodio. Algunos episodios son más dramáticos, otros más cómicos, pero todos te van a dejar pensando. Es como abrir una caja de bombones, nunca sabes qué sabor te va a tocar, pero siempre es una sorpresa agradable. Además, la serie cuenta con un elenco de actores muy talentosos que hacen un trabajo excelente en cada uno de los episodios. Al ser una serie de antología, cada episodio cuenta con un elenco diferente, lo que permite descubrir nuevos talentos y disfrutar de la versatilidad de los actores turcos. Y lo mejor de todo es que los subtítulos suelen ser bastante buenos y fáciles de entender. Al ser una serie contemporánea, el lenguaje es más coloquial y los subtítulos suelen ser más precisos. La puedes encontrar en algunas plataformas de streaming, pero también es bastante fácil de encontrar en línea con subtítulos en español. 7 Youth es una serie que te permitirá reflexionar sobre diferentes aspectos de la vida humana. Cada episodio te presenta una situación diferente y te invita a reflexionar sobre tus propias emociones y valores. Es una serie que te hará reír, llorar, sentir empatía y reflexionar. En resumen, 7 Youth es una miniserie que no te puedes perder si te gustan las series de antología que exploran diferentes facetas de la condición humana. Es una serie variada, entretenida y reflexiva que te sorprenderá en cada episodio. Y lo mejor de todo es que los subtítulos suelen ser buenos y fáciles de entender. *** Consejos para encontrar subtítulos rápidos y de calidad ***. Y ahora, antes de terminar, quiero darles algunos consejos para encontrar series turcas con subtítulos rápidos y de buena calidad. Lo primero que les recomiendo es buscar en grupos de fans en redes sociales. Estos grupos suelen tener enlaces a páginas web o plataformas donde pueden encontrar series turcas con subtítulos hechos por fans.
Estos subtítulos suelen ser bastante buenos, ya que los hacen personas que realmente aman las series turcas y se esfuerzan por ofrecer traducciones precisas y rápidas. Además, suelen estar al día con las últimas novedades y lanzamientos. Otra opción es buscar en plataformas de streaming que se especializan en series turcas. Algunas de estas plataformas ofrecen subtítulos en varios idiomas, incluyendo español, y suelen tener subtítulos de buena calidad. Sin embargo, tengan en cuenta que algunas de estas plataformas pueden ser de pago, así que asegúrense de verificar los precios antes de suscribirse. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de Google Translate. Si se encuentran con una serie que les encanta, pero no tiene subtítulos en español, siempre pueden intentar traducir los subtítulos en inglés usando Google Translate. Si bien la traducción no será perfecta, les dará una idea general de lo que está pasando en la serie. También pueden intentar usar extensiones de navegador que traducen subtítulos en tiempo real, aunque la calidad de la traducción puede variar. *** despedida y agradecimiento ***. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les hayan gustado mis recomendaciones de miniseries turcas adictivas con subtítulos rápidos. Hemos explorado desde thrillers policíacos oscuros hasta dramas psicológicos, pasando por historias de vampiros y series históricas. Espero que alguna de estas series les haya llamado la atención y que se animen a darle una oportunidad. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya sido útil y entretenido. Si les gustó, no se olviden de dejarme un comentario abajo contándome cuál de estas series les gustó más o si tienen alguna otra recomendación para mí. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y ahora sí, antes de despedirme, les pido un favor rapidísimo. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es completamente gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, un clic y formen parte de esta gran familia de seriéfilos turcos. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y que disfruten mucho de sus series turcas favoritas. Adiós.